Momento. Marcos, ay, perdónenme, todavía ando de que ronca, de que así, ¿no? Marcos 15, de que el moco se me quiere salir, de que, ay, ya no sé. Marcos 15, 21 al 41. Ay. Y voy a dar lectura. Tú sigue con tu mirada, la versión que tú traigas. Yo voy a dar lectura. Dice la palabra del Señor así. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar de la calavera y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué llevaría cada uno. Era la hora tercera, cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, sálvese a sí mismo, y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos también, y también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, a Elías llama. Y corrió uno y empapando su esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba enfrente a él, viendo después de clamar que había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. También había ahí algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Amén y amén. Cuando estamos en problemas, cuando todo es oscuro, cuando todo es confuso, cuando ya no sabes ni para dónde hacerte, a veces en la hora más amarga, en la hora de la aflicción, muchos suelen preguntarle, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estás, Dios, que no me escuchas? ¿Por qué? ¿Por qué estoy así? ¿Dónde está Dios cuando me pasó esto? ¿Dónde estaba Dios cuando me pasaba esto? Muchas personas hacen esta pregunta. ¿Dónde estaba Dios cuando golpeaban a Jesús? ¿Dónde estaba Dios cuando le dieron latigazos? Y te voy a decir una cosa, Dios todo el tiempo estuvo ahí junto a Jesús. Amén. Dios ha estado todo el tiempo contigo en el momento de dolor, en el momento de necesidad, en el momento de aflicción. Dios ha estado contigo. Amén. Dios estuvo con Jesús, pero no para defenderlo, sino para juzgarlo por nosotros. Dios estuvo ahí junto a Jesús viendo cómo el Hijo de Dios entregaba su vida en nuestro lugar. Porque la muerte que te tocaba a ti y a mí,
la tomó Jesús y Él murió por nosotros. Dice 2 Corintios 5:19, en Dios habla hoy. Es decir que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Y esto es lo que no debes de perder de vista en esta semana. Yo espero que no, porque sea Semana Santa, hayan venido a la iglesia, Ya dijimos que todas las semanas son las semanas santas, porque las apartamos para Dios. Amén. Amén. Y que todas las semanas debemos estar en comunión con Dios. No cada año, ¿verdad que no? No, pues no, si no seríamos como aquellos. Dios estaba ahí, a través de la muerte de su Hijo, obrando y reconciliándose con el mundo, con el pecador. Porque aquí todos somos pecadores, ¿verdad que sí? No hay justo ni uno. No hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron a una. Todo lo que pasa, Dios tiene el control. Amén. La situación en la que estás, la hora más oscura que estás atravesando, declara conmigo, Dios tiene el control. Amén. Y Él lo usa para bien. Cómo Él veía como padre, cómo lastimaban a su hijo, cómo sangraban a su hijo, cómo le daban latigazos. ¿Cuántos latigazos le dieron a Jesús? 39. Dice que 40 menos 1, 39, ¿verdad? Pero el látigo tenía 3 ganchos. 3 ganchos. 3, y cada uno con 3 balincitos, como balincitos con garras. O sea que 3 por 3, 9. Por 39. Uy, es mucho. Ya no hacen la cuenta. 40 menos 1 dicen 39. Pero ya les digo, 39 por 3, ¿cuánto es? Mucho, pastora. Ya ni hacen la cuenta. A ver, las calculadoras. ¿Sí? 300. Por 9, 36, pero menos 1 de cada... 300 y pico. No, menos 3. Desgarrando su espalda. Cada vez que caían esos balincitos, sí, porque el látigo iba con un palo, un mazo, y le daban, se desgarraba su espalda. No tenía ropa, se desgarraba la espalda. Y Jesús todo eso lo estaba sufriendo, y su padre lo estaba viendo. Y decían, ¿por qué me has abandonado? Dice el versículo 21, obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, que llevase la cruz. ¿Dónde está Cirene? Al norte de África. Era un judío africano. Sí, lo sabía. En África había una comunidad como de 10,000 judíos, ¿sí? Que adoraban, y en las fiestas venían. ¿Qué hacía un africano en Jerusalén pasando por allí en el mitote de la cruz? Él vino a la fiesta de la Pascua. Acuérdense que eran judíos que celebraban la Pascua cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, ¿sí? Y él vino y pasaba por ahí, quizás de ver sus terrenos. Era un judío que vivía en Cirene, pero que había venido a la Pascua. Y lo obligaron a cargar la cruz. Algunos dicen, porque también la palabra a veces dice madero. En vez de la palabra cruz dice palabra madero. Y entonces, si viene un testigo de Jehová y te dice, a ver, ¿cómo tu Biblia está mal? Y tú estás mal. Jesús ni siquiera es el Salvador, es un maestro y murió en un madero. Y tú dices, ¿cómo? Tienes que aprender que era un madero y sus manos estaban así fue como fue crucificado, ¿sí? Algunos otros dicen, es la cruz. O sea, ese madero se llamaba cruz. Nada más que después, con el tiempo, se le dio esa figura, así y así transversal. No importa si era una cruz así como la conocemos o era un solo madero. Lo que importa es que murió por ti y por mí. Amén. Lo que importa es que derramó su sangre. Lo que importa es que él tuvo un amor tan grande que decidió entregarse a sí mismo. Amén. Y la cruz era hecha al tamaño de la persona. Ese madero no servía para nadie más. Tienes que saber eso, que cuando iban a crucificar a alguien le tomaban medidas. Medía tanto, la cruz tiene que estar de tanto, ni más ni menos, ¿sí? Esa cruz solamente era para Jesús.
Esa cruz nadie la podía tomar. Simón de Cirene le ayudó a cargarla, pero era una cruz hecha a la medida de Jesús para que Él cargara ahí nuestra maldad y nuestro pecado. Él murió por ti. Dice el versículo 22, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. La colina esa, haz de cuenta como el cerro cuando vienes por Lomas del Sol. ¿Lo ves todo el cerro, no? Todito, por acá ya no lo ves. Pero desde allí se veía. Era una colina con forma de cráneo que podía ver de todos lugares. Y acuérdense que ¿quién reinaba sobre Jerusalén? Roma. Roma los tenía sometidos. Y los romanos querían intimidar a los judíos y los clavaban en la cruz allá arriba para que todo mundo viera que el que infringía la ley, ese era su castigo. Muchos más antes que Jesús murieron en una cruz. Muchos más después de Jesús murieron en una cruz. ¿Cuál fue la diferencia? Que Jesús, siendo el Hijo de Dios, el Santo, el que no merecía morir, tomó tu pecado y mi pecado y murió en la cruz. Esa es la diferencia y gloria a Dios por su amor. Así que lo llevaron al lugar donde todo mundo lo iba a ver e iba a escarmentar. Sí. Y luego dice que le dieron a beber vino mezclado con mirra. Es una tradición judía. Vino mezclado con mirra. Es una bebida narcótica. Para que no sintiera dolor, para que no sintiera todo lo que le estaba pasando. Era como una anestesia al dolor, para que le indujera el sueño al maestro. Y Jesús ¿lo toma? No lo toma. Él tiene que ir consciente. Ya ha sido golpeado. ¿Cuántas veces dijimos? 39 por 3. Total, 321. 321 veces. Bien lacerado, había caminado, había sido azotado, iba caminando, alguien le ayuda porque es mucho el peso del madero. Pero Jesús va consciente de lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo? Dejó su gloria, dejó su trono, dejó su majestad, dejó su realeza para venir a salvarte a ti, para salvarte a ti. Jesús va ahí, alguien se compadece, le da esta bebida que preparaban las mujeres como narcótico, pero no lo quiere, lo rechaza, ¿sí? Por allá en Proverbios alguna vez tú leerás, denle al débil, al triste, al apocado, denle vino. No te la vayas a tomar en serio. Se refiere a este vino. ¿Sí? Tómatelo con mirra. Jesús mantuvo la calma para poder tener pleno control de sus acciones, de sus palabras. ¿Cuál era su acción? Él era el Hijo de Dios, ¿lo crees? Pudo bajarse del madero, pudo bajarse de la cruz y decir, yo no sigo, esto duele mucho, esta carga es muy grande, ¿sí o no? Pero no lo hizo, él decidió seguir adelante porque sabía que era por amor, que lo necesitábamos tú y yo. Sintió la fuerza sintió la fuerza que se iba de su cuerpo. Dice que cuando le hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Cuál es la hora tercera? Las 3 de la tarde, de las 12 a las 3, la hora tercera, cuando le crucificaron. Muchas profecías del Antiguo Testamento ese día se estaban cumpliendo en la cruz. Salmo 22, 18, anótalo y luego lo lees. ¿Sí? Dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Se estaba cumpliendo la profecía. Muchas profecías se cumplieron ese día. Repartieron sus vestidos en la cruz. 1000 años antes ya estaba escrito lo que iba a pasar. El vestido le daba a un hombre su condición, su estatus, su posición social. Indicaba el lugar en la sociedad, el lugar que ocupaba. Le hacía ser alguien. Y el martes vimos en el discipulado, Jesús es desnudado completamente.
Por ahí si tú ves un crucifijo, que nosotros no lo usamos porque no adoramos un Dios muerto. Gloria a Dios. Amén. Ves que tiene un taparrabo. No llevaban nada. Al crucificarlo era desnudarlo, humillarlo por completo, dejarlo así exhibido por completo. No llevaba nada a él al morir, porque sus vestidos fueron repartidos, ¿sí? Y al mostrarlo así desnudo, querían decirle a la gente, no es nadie, es como un marginado, es un despreciado por todos. Cuando tú vuelves al pecado, cuando tú no quieres aceptar a Jesús, cuando tú dejas de seguir a Jesús y dices, no, ahorita no tengo tiempo, mañana después, hoy tengo unas actividades, hoy tengo que ir de vacaciones, hoy tengo no sé qué, y pones pretextos y dejas a Jesús de lado, estás haciendo lo mismo, lo estás humillando, estás haciéndolo como si fuera un marginado, un despreciado, estás despreciando su sacrificio en la cruz, cuando tú vuelves al pecado, cuando tú no le aceptas a él. Desnudo otra vez Jesús, delante de Dios, como Adán y Eva, ¿se acuerdan? Adán y Eva en el jardín del Edén estaban desnudos y caminaban desnudos y no había problema. Y cuando pecaron, Adán dice, vístete Eva, vamos a cubrirnos con hojas, porque se dieron cuenta que estaban desnudos delante de Dios. Nuestro pecado nos exhibe delante de Dios. El manto lo partieron en 4 partes para repartirlo entre los soldados, ¿sí? La túnica que no tenía costura, era como la ropa interior, era como un fondo de mujer. ¿Han visto los fondos de mujer? Pero con mangas, ¿sí? Tejido de arriba, de abajo hacia arriba. Ese no lo rompieron. Ese, para que se cumpliera la escritura, echaron suertes, o sea, se lo rifaron. Piedra, papel o tijera, a quien le toca, y a ese le tocó, ganó, se quedó con el manto. Sí, y también puede ser que era de lino, el manto era fino, y llegaba hasta la rodilla o los tobillos, y se lo repartieron entre ellos, todo, para que se cumpliera la escritura. 39 latigazos había recibido Jesús, y su espalda ya estaba toda desgarrada. La espalda estaba abierta por los azotes. Al quitarle la ropa, porque lo vistieron, pues estaba delante de Poncio Pilato, le dieron los latigazos, lo trajeron al Gólgota, lo vistieron para trasladarlo, y al crucificarlo, tenían que quitarle la ropa. Te dije, lo desnudaron, ¿sí o no? Ya la ropa se había pegado con la sangre. Otra vez, herida sobre herida, la ropa desgarrada. Luego lo acuestan así, con la herida abierta sobre el piso. Que no era ¿verdad? Era de tierra, con piedras. Y la herida otra vez ahí macerándose, doliendo. Lo colgaron en la cruz. Y al respira. ¿Qué se mueve? La espalda. El respirar era insoportable para Jesús. Era insoportable. Cada vez que él respiraba colgado en la cruz, era un dolor tremendo. Él podía inhalar el oxígeno, pero la postura de las manos clavadas, de los pies clavados, le hacía casi imposible sacar el oxígeno. Imposible exhalar. Y era un dolor tremendo. Y eso lo sufrió por ti y por mí. ¿Qué hacía diferente de los ladrones? Que él estaba ahí como el Santo de Israel, como el Cordero que no tenía ni un pecado, sacrificando su vida por ti y por mí. Clavaron sus manos. Y al clavar sus manos, atravesaron ciertos tendones, ciertos nervios que producían calambres, que eran como un dolor ardiente en sus 2 brazos que cargaban todo el peso. ¿Sí? El peso del cuerpo jalaba el de los brazos y le hacía sentir que no podía respirar, le faltaba el oxígeno. Y dice la palabra en Marcos 15, 33 al 34, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Entonces me equivoqué hace ratito, que les dije que la hora tercera eran las ¿qué? Las 3. No. Eran las 9 de la mañana. Empezamos a contar a partir de las 6 de la mañana. La hora tercera es las 6. Y dice que era la hora sexta. ¿Qué horas serían? De las 6 de la mañana, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A las 12 del día. Dice, y le llevaron a un lugar llamado el Gólgota. Aquí no cambié, ¿verdad? Perdón. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, etcétera, etcétera. Cuando vino la hora sexta, ¿qué horas dijimos que era la hora sexta para nosotros? Las 12. A las 12, de las 12 a las 3 de la tarde, ahora sí, ¿qué hubo en la tierra? Tinieblas. Todo fue oscuridad. La hora sexta, a las 12 del día, cuando se supone que el sol está en su resplandor. ¿Cómo se llama eso? ¿Meridiano? El cenit. ¿Sí? Dios tenía que mostrar de manera sobrenatural lo que estaba pasando. La oscuridad es un símbolo del pecado. Sí, en Amós 8, anótalo y después lo buscas y lo lees, ya estaba profetizado. Iba a haber oscuridad sobre la tierra a causa del pecado y a causa de la maldad. Yo cubriré la tierra con oscuridad, dijo el Señor en Amós 8. Y se estaba cumpliendo. La oscuridad fue la 9ª plaga que Dios dio sobre el pueblo de Egipto, ¿se acuerdan? La 10ª, el sacrificio del primogénito, de los primogénitos. Aquí todo concuerda. La oscuridad y después el sacrificio de su hijo primogénito, de su único hijo, para salvar a nosotros. La oscuridad causada por Dios mismo, porque Él dijo, va a haber oscuridad en la tierra, voy a mandar oscuridad. Y vino la oscuridad, y eso era el juicio de Dios sobre el pecado nuestro. Caía sobre Jesús. Todo estaba en oscuridad. Dice así, ay de los que ansían que llegue el día del Señor. ¿Saben cómo va a ser para ustedes ese día? Será día de oscuridad y no de luz, de angustia, de tinieblas, día de oscuridad, como la plaga 9, como después la mortandad del primogénito. A Jesús muere. ¿Sabes qué día muere Jesús? El día de la Pascua. Mientras un montón de sacerdotes están en el templo de Salomón sacrificando a esa misma hora los corderos para el Shabbat, para la Pascua. A esa misma hora el cordero sin mancha. Jesucristo está muriendo por ti y por mí. Y hay oscuridad y luego la muerte. 3 horas de oscuridad. Y cuando el verdadero Cordero Pascual, Jesucristo, es sacrificado, es cuando también en el templo están sacrificando otros corderos. Pero ya no más. Allí en el templo era así, mira, era como de aquí. ¿Cuántos kilómetros hay de aquí al Moloya? Como 7. Entonces a la mitad, a San Mateo. Como de aquí a San Mateo. Era el templo. Eso medía el templo, imagínate. Divídelo en 4. El atrio, donde nada más entraban mujeres, niños. Los enfermos ni siquiera al atrio, se quedaban afuera. Mujeres, niños y extranjeros en el atrio. El lugar santo, divídelo en 3, santo, donde hacían el sacrificio. Allí traían los animales, allí era el charco de sangre, salía la sangre, sacrificaban al animal. ¿Para qué? Y luego se lo llevan al lugar santísimo. El lugar santo del lugar santísimo estaba dividido por el velo que se rompió. Pero cuando pensamos en velo, pues nuestra cultura, ¿cómo es un velo? Delgadito, ahorita te voy a decir, transparente. Estaba el velo y traían, y entonces el sacerdote que había puesto la mano sobre el Cordero Pascual oraba y decía, perdona los pecados de tu pueblo. Y luego se venía aquí a pedirle en el lugar santísimo a hablar con Dios, solamente Él. Y mientras estaban sacrificando a los corderos en el templo de Salomón, allá en la cruz, el verdadero cordero. ¿Te acuerdas en Navidad que yo te enseñé? Que los pastorcitos habían apartado un corderito sin mancha, así lo hacían y lo ponían en el pesebre, ¿te acuerdas?
sin mancha, porque era el que llevaban al templo al sacrificio. Pero esa vez María puso a Jesús en el pesebre, ¿sí o no? Era el cordero sin mancha. Y ahora Él era el que estaba dando su vida por ti, por mí, para salvación de los pecados de toda la humanidad. ¿Qué vas a hacer con eso tú? ¿Qué vas a hacer con eso tú? Él estaba en nuestro lugar como sustituto nuestro, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lo que tú merecías y merecemos era la muerte, pero por Jesús tenemos vida eterna. Amén. He aquí, dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso te lo sabes de memoria, ¿sí o no? He aquí el Cordero de Dios que está siendo sacrificado, porque algunos teólogos dicen, a Jesús lo mató el sistema, a Jesús lo mató el gobierno romano, a Jesús lo mataron los judíos, incluso los antisemitas dicen, es que los judíos mataron a Jesús. No, Jesús vino, fue llevado al matadero y como cordero no abrió su boca. Y murió por nosotros. Él se entregó. Amén. Él dice, yo entrego mi vida por ustedes para volverla a tomar. Amén. Amén. Y luego exclama, versículo 34, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Jesús sintió que su papá ya no estaba ahí con él? Porque él sentía la presencia de Dios, siempre le acompañó, amén. Porque Jesús sintió que su papá lo había desamparado, ¿sí? ¿Por qué? Y luego los que estaban ahí cerca, ustedes siguen leyendo el 35, dice que dijeron, alguien, pues creo que llama Elías, Elías, llama Elías. Él estaba hablando en arameo, Jesús estaba hablando en arameo. Eloí, Eloí, lama sabactani. A veces somos iguales que esos. Nomás escuchamos una pequeña voz de Jesús. Y no queremos escuchar todo porque no nos conviene, porque no queremos dejar la vida que llevamos, porque no queremos escucharlo completamente. Jesús dice, ¿por qué me has desamparado? Y no es que Dios lo hubiera dejado, solamente Dios apartó su rostro porque estaba cargando en ese momento el pecado de toda la humanidad, de toda la gente, de todos los años, de todos los tiempos. El pecado, dijimos hace 8 días, la enfermedad, los dolores del alma y del cuerpo y sobre todo el pecado, la maldad, la inmundicia de la humanidad. Dios no pierde. Dios no pide habitar, no puede habitar donde habita el pecado. ¿O tú crees que sí? Dios no puede habitar donde está la maldad. Y Él aparta su rostro. Su Hijo amado estaba cargando el pecado del mundo. Por eso aparta su rostro de Jesús. Y por eso Jesús siente y le dice, ¿por qué me dejas? Sin embargo, continúa ahí y sabe que tiene que cumplir su misión y el trabajo por el cual Dios lo envió a este mundo. Y dice el versículo 37, mas Jesús dando una gran voz expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y eso es algo muy, muy sobrenatural que pasó. La mayoría de las víctimas de la crucifixión permanecen allí en la cruz horas de agonía. Sin embargo, la muerte de Jesús fue rápida. Cuando fueron a ver, ya había muerto. Expiró. De las víctimas de la crucifixión pasaban horas ahí de agotamiento, de inconsciencia. Sin embargo, Jesús, haciendo esto, muy consciente, muere. Y en Juan 19:30 dice, consumado es. ¿Sí? Consumado es. En griego, tetelestai. Di conmigo, tetelestai. Ha sido pagado. La deuda está pagada. Lo traducen consumado es. La deuda está pagada. Tu deuda la pagó Jesús en la cruz. Está consumado. Ya no le debes nada a Dios. La paga del pecado es muerte. Estaba pagada. Expiró con un grito y dijo, tetelestai, he pagado lo que te tocaba pagar. Ahora lo pago yo.
Ahora muero yo por ti. Ya no tienes por qué morir tú. No vas a morir. La salvación ha llegado a tu vida. Amén. Amén. Jesús pagó mi deuda, dice un canto, y es verdad. Tetelestai. Él pagó tu deuda. Él pagó lo que tú debías haber pagado, la muerte. Sin embargo, muere para darte salvación. Y el velo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Era el velo que dividía, que yo te conté ahorita, el lugar santo del lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote para hacer la oración de expiación, de perdón por los pecados. ¿Por qué se rasga? Ya nadie necesita pedir perdón por tus pecados, más porque Jesús ha pagado. Amén. Amén. Él hizo todo. Ya no hay otro sacrificio más. Ya no hacemos más sacrificios. Jesús dio su vida por ti. Ya no hay alguien que venga y ore a Dios. Ya no hay un intermediario entre Dios y su pueblo. ¿O sí? No. Tú puedes llegar, hincarte como nos hincamos hace rato y orar al Señor y llegar a Él. No necesitas ningún intermediario. Gloria a Dios. Ya solo Jesús había dado su vida por nosotros. Era imposible que ese velo se rasgara. ¿Sabes cuánto medía de altura? 18 metros. O sea, ni con escalera, yo creo, no sé cómo lo colgaron ahí. 18 metros, ¿como cuántos pisos son? Pues como 18 pisos, ¿no es cierto? Como con 9 pisos. ¿Sí? 9, 10 pisos de altura. Un grosor de 10 centímetros. Era como un tapetote. Sí, pero cuando dicen el velo, pues uno piensa que los velos que usamos nosotras, la de la novia, ¿no? Así todo ligerito. No, era como una pared tejida, pues. Y luego de arriba hacia abajo, ¿quién lo iba a cortar? Sí, pero Dios hizo esto sobrenaturalmente para que la gente viera. Y los que estaban allí sacrificando los corderos se quedaron, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué pasó eso? Y otra parte del evangelio dice que mientras Jesús expiraba, tembló la tierra, había tinieblas ya, se rasga el velo, tiembla la tierra, del sepulcro salen los muertos, hay resucitados. Y todo esto pasa porque el Hijo de Dios dio su vida para salvarnos. Gloria a Dios, ¿sí? Ahora tú puedes entrar a su presencia. Ahora tú puedes orar con Él. No hay nada que te impida, no hay un velo que te impida entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué no entras a su presencia? Eso que hacemos aquí un ratito el domingo, hazlo diario. Entra a su presencia, híncate, póstrate, búscalo, llámalo. Y Él está ahí, ya no necesitas ir al templo. Ya no necesitas pasar al lugar santísimo. Reconciliados hemos sido con Dios. Amén. Tenemos confianza con Él. Y dice, ahora, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Amén. Todo eso había pasado. Un centurión era un hombre fuerte, un hombre rudo que mandaba por eso era centurión, sobre 100 soldados, rudos también. Y ve que Jesús expira, que ve cómo tiembla la tierra y dice, así ninguno de los que yo he visto morir aquí, de los que yo he crucificado, ha muerto así. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Amén. La tierra en tinieblas, una muerte dolorosa pero rápida. Habían salido los muertos de sus sepulcros. Y este hombre dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Jesús da su vida por ti y por mí y por toda la humanidad. ¿Sí? Y lo reconoce un soldado romano, no lo reconoció alguien de su pueblo. A veces nosotros seguimos en una vida que no reconocemos a Jesús. Somos su pueblo, pero no queremos a Jesús en nuestra vida. Somos su pueblo, pero decimos, ay, mañana, después, yo tengo que vivir mi vida. Eres como su pueblo, que un día lo alababa y decía, Hosana, y al viernes ya estaba gritando, crucifícale. Y mejor alguien de fuera reconoce a Jesús y dice, verdaderamente, este era el Hijo de Dios y murió por mí. Amén. Amén. ¿Por qué Jesús murió?
por amor, solo por amor. Yo te voy a decir una cosa, Jesús solamente murió por amor. ¿Qué lo lleva a obedecer a su Padre? El amor. El amor por ti y por mí. A lo mejor a ti nadie te ha amado en la vida. A lo mejor tú sientes que nadie te ha amado en la vida. Que tu papá no te amó, que tu mamá no te amó, que nadie te amó en la vida. Que tu pareja no te amó, que te han sido infieles, que te han rechazado, que te han defraudado. No lo sé. Pero yo una cosa te voy a decir. Si es seguro algo es que Jesús te amó. Amén. Que te amó tanto que dejó su gloria, su majestad para venir a morir por ti. Que te amó tanto que una noche le decía, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero yo sé lo que tengo que hacer y te voy a obedecer. Amén. Y Él estuvo allí. Y al día siguiente pudo, y le decían, ay, pues si tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, y es verdad que restauras el templo en 3 días, y es verdad que salvaste a tantos, pues sálvate a ti mismo. Y se burlaban. Cuando tú te olvidas de Jesús, cuando tú te alejas de Jesús, cuando tú dejas a Jesús y dejas que el pecado reine en ti, tú te estás burlando de la misma manera de Jesús. Hoy Jesús te dice, vuelve a mí. Vuelve a mí. Yo di mi vida por ti. Yo di mi sangre por ti. Yo derramé esa sangre por ti para salvarte. Amén. Para expiación de los pecados, para darte a ti salvación. ¿Qué vas a hacer con eso? Lo vas a despreciar. Vas a continuar en el pecado que no puedes dejar. Ya vimos milagros que Dios hace. Amén. Dios hace milagros. El pecado se puede vencer. ¿Lo crees? Amén. Entonces,